¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos un excelente martes. Hoy es martes 5 de junio de 2018, listos con una nueva entrega de Un Mundo de Economía, correspondiente a este día como es martes de un punto candente en la economía, de tantos puntos candentes que hay día a día aquí en el territorio nacional. Fidel y David, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás, Fidel? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí todos preparados. Bien, amigos, y punto candente también traemos hoy algo importante para conversar con ustedes. La apertura económica como necesidad para diversificar nuestra propia economía. Porque bastante hemos conversado en otras ocasiones, y hoy lo retomamos, el hecho de que tengamos una economía centralizada, planificadora, de corte socialista, con estos, digamos, sentimientos de nacionalismos extremos y ultrosos, ¿no? Eso pues nos ha perjudicado en el paso del tiempo. Y ante la crisis que estamos viviendo hoy, donde el país no tiene los recursos para poder administrar un cambio en el modelo económico y un resurgir de su economía, se necesita la apertura, sin lugar a duda. Sí, porque fíjate que una de las propuestas muy generalizadas para enfrentar la crisis, para empezar con un plan de recuperación de la economía nacional, parte de la reducción de la inflación, el desmontaje de los controles, igualmente el respeto a la propiedad privada, pero eso no es suficiente. Muchos economistas han planteado esto porque realmente son políticas de estabilización macroeconómica, son muy lógicas, pero hay que ir más allá, sobre todo la de darle apertura a la economía nacional, porque desde el siglo pasado, desde el siglo XX, se descuidó mucho el sector no petrolero. El sector no petrolero, es decir, las actividades para darle promoción, para darle cabida y entrada y sobre todo promociones en cuanto al intercambio comercial con los mercados extranjeros. De ahí es que se habla de apertura, también de globalización. Podríamos decirle, David, a nuestra audiencia qué es apertura económica generalmente hablando y globalización. Apertura no es una política económica, es un nuevo modelo económico. Es una tendencia. Eso iba a apuntar. Muy correcto. En este tipo de modelo económico, el país, en inglés, open for business, que significa abierto para negocios. Correcto. Nosotros tenemos un país en muy buena situación geográfica, de buenos recursos, con ventajas comparativas en varios campos. En este caso, un país con apertura permite la inversión extranjera en cualquier campo. No existe economías cerradas o reservadas o estratégicas. Correcto. O nacionalizadas. Y funciona en dos sentidos. Que la inversión extranjera pueda venir, pero que la inversión nacional pueda promocionar negocios. Claro. Inclusive en su aspecto, por ejemplo, financiarse ya sea con bancos nacionales o inclusive con bancos extranjeros. Claro. Un buen ejemplo puede ser el aeropuerto de La Fría, la zona industrial. Aquí en nuestro estado acá en Chile, claro. Bajo un modelo de apertura, la gobernación, por ejemplo, podía ir a multilaterales, a bancos internacionales y decir, mire, tenemos este aeropuerto, esta infraestructura, en esta posición geográfica, con este potencial de mercado. Llevarle un proyecto. Llevar un proyecto y conseguir la inversión, conseguir el financiamiento para realizar ese proyecto. Eso es un modelo de apertura. Y socios y demás. Es que, de hecho, amigos, y es importante, creo yo, apuntar esto, no se trata de un ejercicio de pronto de alguna filosofía económica o filosofía de gestión política, o sea, no es neoliberalismo como podría alguien señalarlo. Es simplemente el ejercicio de una realidad, que es lo que estamos hablando. El modelo económico que se ha venido practicando en Venezuela a lo largo de la historia, el de vivir de la renta petrolera, y en la actualidad la variación del modelo económico hacia una economía socialista centralizada, definitivamente fracasaron en este país. Y es una necesidad, y eso es el tema que estamos tocando, es una necesidad caminar, buscar un modelo diferente, y no tenemos que ir a inventarlo, porque los modelos ya existen y están probados en el mundo entero, y el modelo que funciona, además de que es el que en este momento está predominando en toda la economía global,
es precisamente el modelo de la apertura económica para los negocios dentro del contexto de una economía globalizada. Esa es una realidad, David. Así es, en efecto. Para donde tenemos que caminar. Claro, porque fíjate que generalmente, ¿a qué se refiere apertura? Es un proceso mediante el cual los países que practican el proteccionismo económico abren sus fronteras al comercio internacional y a las inversiones extranjeras. Claro, eso es una tendencia, es más que un modelo, como dijo David, una tendencia que demanda el modelo de los capitales y de los mercados globales. Pero para llevar a cabo esas prácticas, esas medidas, se requiere más de otra cosa, David. No es solamente la voluntad económica, exacto, sino bajo qué política de gobierno. Nosotros, ¿por qué dependemos del petróleo? O sea, oye, qué pregunta, y de alta complejidad. Y parece, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a ser tan dependientes, tan monoexportadores? La razón es que la economía venezolana fue cerrada. Que los sectores en donde la economía venezolana, donde el país era competitivo, se cerraron. Claro. Se cerraron bajo el principio de nacionalización petrolera, se cerró todo el sector de energía, se cerró bajo el principio de industria, las industrias de Guayana se cerraron a la inversión, la empresa básica, a la inversión privada como intereses estratégicos. En ese caso, Venezuela es una de las economías más cerradas del mundo, más cerradas a la inversión nacional o a la inversión extranjera. Terrible esto que acaba de decir, y es verdad. Debemos de cumplir con una pausa comercial, enseguida regresaremos. Estamos conversando hoy, como martes de un punto candente, sobre la apertura económica como una necesidad para diversificar la economía. No se aparten, por favor. Continuamos con ustedes, amigos, hoy en Un Mundo de Economía, tocando nuestro tema en un punto candente de la economía, la apertura económica como necesidad para diversificar la economía. Aquí es importante, amigos, hacer, digamos, un toque referente a algo de análisis histórico. Veamos, la Cuarta República, como ha sido denominada, o sea, la primera etapa o la primera fase de algo más de 40 años de la democracia venezolana, ¿no? Que inicia a finales de los años 50 hasta finales de los años 80, ¿okay? 89, 90, cuando viene la Revolución Bolivariana. Siempre ha existido en el ánimo del dirigente político, del gobierno en este país, es de querer tener el control sobre la economía y por lo tanto entonces ejercer una forma de gestión política económica de centralización, de planificación y del manejo de una cantidad, digamos, de decisiones y de políticas que buscan de alguna manera controlar el ámbito de la actividad económica de los actores económicos. Claro, cuando llega la Revolución Bolivariana y llega con esta filosofía más de izquierda, más orientada a mayor control, a mayor centralismo, se potenciaron los controles y con ello, por supuesto, se potenciaron las desviaciones y todas las cosas negativas que han venido generando la pérdida de la productividad y de la producción en Venezuela y todos los efectos secundarios que estamos viviendo los venezolanos hoy en día. Se echó para atrás de un solo golpe los avances que se habían logrado en los años 90, por ejemplo, con el decreto 239 sobre política comercial, en donde en una forma, digamos, bastante tímida, ¿no?, la administración de Carlos Andrés Pérez II hizo un primer intento de apertura económica en el país que le costó la presidencia, valga decirlo. ¿Qué opinas tú, David, al respecto? Sin lugar a dudas, ese esfuerzo que se inició en los 90 se perdió y 20 años después estamos marcando un retraso y un atraso que nos ha conducido a la Venezuela de los años 50 y 40, según muchos especialistas. Hemos perdido 80 años en el tiempo. Lo que pasa es que las ideas de la revolución bolivariana no son nuevas, son viejas, tradicionales.
Bueno, es un modelo la base de poder, el político piensa que la base de su poder consiste en cerrar la economía, en poder bajo el control público sectores de la economía nacional. Cosa que ha ocurrido en todo país que ha vivido un gobierno de izquierda. Que ha habido gobierno de izquierda. Lo que pasa es que la tendencia de nuestros políticos, ya se lo digo, es yo tengo poder político mientras cierre la economía, mientras ponga mientras haga monopolios públicos que yo controle. Ahora bien, el caso es que Venezuela no pudo diversificar su economía porque la economía, ya sea bajo la excusa de que era nacionalización petrolera, que era todo el sector de energía y petroquímico, ya sea porque eran empresas estratégicas, y ya sea inclusive para ciertos niveles de desarrollo. Por ejemplo, nosotros tenemos una faja costera en el Caribe, en el norte de Sudamérica, con muy buena situación geográfica, que tiene que tener un tipo de desarrollo especial, un tipo de desarrollo costero. Simplemente una empresa privada no está prohibido, está prácticamente prohibido, es imposible que haga un tipo de inversión de tipo costero. De tipo costero, creación de zonas francas, manejo de puertos para importación y exportación, servicio de carga para todo el continente. Estamos en la posición geográfica para eso. Claro. Eso es imposible que Por ejemplo, Panamá pudo desarrollarlo precisamente porque manejan una filosofía diferente. La zona de Colón es privada, eso no es estatal. Eso no es estatal, y parte del modelo panameño hay que traerlo a Venezuela. Nosotros, en cuanto a servicios costeros. Nosotros somos un país costero en muy buena posición geográfica. Eso es solo un ejemplo. Sí, la posición geográfica, el país más caribeño es Venezuela. Es que la posición geográfica es estratégica, esa es una de las grandes ventajas que tenemos aquí en Venezuela, David. Pero para esa apertura tan necesaria y es emergente tomar esas medidas y esas políticas de apertura económica para ya ir, te digo, la dependencia, ir suprimiendo la dependencia del petróleo. De hecho, pues, ya que dependencia, dado a la situación actual que presenta PDVSA. Pero en un contexto ideológico político como el que ha manejado el gobierno actual, todo lo que tenga que ver con políticas de integración, de comercio internacional, lo ven y lo atacan y lo estigmatizan bajo la etiqueta de capitalismo salvaje. O neoliberalismo. O neoliberalismo, en este caso, porque tú lo dijiste anteriormente, no es solamente de este gobierno, Fidel también lo acaba de recalcar. Siempre ha habido ese control absoluto, una economía muy cerrada por decisiones de los gobiernos que hemos tenido, que no le dan cabida a los inversionistas nacionales privados y mucho menos a los extranjeros. Esto no es de ahora. El cierre del proteccionismo y el cierre de la economía también trajo privilegios. Por supuesto. ¿Cuáles? Monopolios, ventajas, privilegios personales. No, siempre. Y siempre si hay una política de apertura que toca ciertos intereses, va a haber una campaña en contra de eso. Y una reacción, eso es correcto. Y una reacción a eso. Entonces vale decir aquí, porque hemos escuchado sobremanera, Venezuela es un país donde todo está por hacerse, todo. Hay muchas oportunidades, pero todo está por hacerse porque David y Fidel, es que no han dejado hacer. No se puede hacer. No se puede hacer. No sé. Pero entonces la pregunta como decían antes, de las 1000 lochas es, ¿y habrá la posibilidad de hacer estos cambios? ¿Van a ser bien recibidos, entendidos y favorablemente apoyados por los actores económicos del país para generar un cambio? ¿O habrá resistencia en el sentido de que hay sectores importantes que ya están estructuralmente armados para continuar con esta, digamos, supervivencia en base a explotar los ingresos del petróleo? El problema es que los ingresos de petróleo no existen ya. Estamos llegando a ser un productor marginal de petróleo. Esa es la preocupación, pero si se persiste en esto, entonces ahora pongamos la vaca sagrada del proteccionismo, que es el sector de energía, para decirlo, el sector de gas, petróleo. Muy bien, nosotros necesitamos $10,000 millones para recuperar las refinerías. Dinero que no tenemos. Solo las refinerías. Solo las refinerías. No tenemos el dinero para recuperar PDVSA. Nosotros tenemos que ir a algún tipo de apertura. Claro. ¿Sino de dónde? O conseguir un socio extranjero
o asociarnos con empresas multinacionales, o privatizando el petróleo, bajo algún tipo de oferta pública. Alguna de esas salidas tenemos que tomar, o dejamos de ser productor petrolero. Y además o nos morimos. Claro, exacto, es que ya es una cuestión de supervivencia supervivencia nacional. Totalmente. Aquí hay que aplicar un dicho muy popular: tenemos que dejarnos de pasiones. Y ser pragmático. Totalmente, porque la realidad demanda medidas muy lógicas. Sí, es pragmatismo. Entonces no estamos hablando de ningún, digamos, esfuerzo que pueda ser traducido en traición a la patria, sino realidades que comandan las necesidades. Y no hay más para dónde. Amigos, tenemos que hacer otro corte comercial, nuestro segundo corte, y regresamos para concluir el tema que hoy estamos tocando, la apertura económica como necesidad para diversificar la economía. No se retiren, ya venimos. Bien, amigos, perdonen, estamos de nuevo con un mundo de economía en nuestra tercera parte del programa de hoy. Darcy. Hola, sí, exactamente. Estamos conversando un tema, bueno, justamente tal cual la sección destinada para cada martes, un punto candente en la economía, como es la apertura económica como una posibilidad para una medida, como política de cambio en el modelo económico para diversificar la economía. Sin duda alguna, David, Fidel, a estas alturas el experimento del socialismo del siglo XXI, bolivariano, bonito, con mucho amor, pues no se trata ya de solo de justificar las actuales políticas económicas, sino de cambiar el modelo. De cambiar el modelo. ¿Por qué? Porque en el cual el modelo productivo, porque es evidencia, es demostración a todos, para todos, de que las políticas de este gobierno pues prácticamente fracasaron y se puso en evidencia de que no han podido satisfacer las necesidades básicas, hablemos de necesidades básicas nada más, de los ciudadanos. Por lo tanto, ya se le ha dedicado muchísimo tiempo a la política, al componente político ya del gobierno, pues muchísimo. Tienen 6 años más para gobernar. Aquí lo que hay que cambiar es el modelo, David. Y dentro de ese modelo está la política de apertura económica. ¿Por dónde empezar? La política de apertura tiene que comenzar con quitar los controles de cambios, los controles de precios. Claro. Tiene que haber un crédito con el Fondo Monetario Internacional y con multilaterales. Tiene que haber una ayuda humanitaria. Esas son las primeras medidas. De ajustes macroeconómicos. De ajustes claro. macroeconómicos. Hay que promocionar, hay una gran cantidad de capitales venezolanos afuera que hay que repatriar y hay que captar inversión extranjera. Para eso hay que abrir la economía venezolana, todos los sectores, sin prejuicio ninguno. Ajá, pero David, habría quien pueda pensar que algunos sectores serían prioritarios en el orden para la apertura, pero ante la emergencia que se está viviendo en el país, que es sumamente grande, sobre todo ya de orden humanitario, ¿tiene sentido priorizar? ¿Cuál es tu opinión respecto a qué áreas abrir primero en la economía venezolana para atraer el capital privado, nacional o extranjero? ¿Por dónde empezar? Bueno, está el sector políticamente políticamente más delicado, que es el área de energía, que es petróleo y gas. Entonces ahí tiene que haber algún modelo de apertura para poder recuperar la producción petrolera que hemos perdido y que estamos perdiendo. Y seguimos perdiendo, sí. Cierto, pero no es el único sector entonces a abrir. No, el sector costero, como yo lo llamo, el sector en inversión turística, el sector de puertos. Nosotros podemos tener una economía de puertos próspera. Un sector de servicios, de almacenes, de importación y exportación hacia Sudamérica y áreas de influencia, el Caribe. Estamos a 3 días del Pacífico, del Canal de Panamá. Servicios financieros, internacionales, logística. El sector minero es importante. El sector minero requiere de una apertura racional. Podemos ser un exportador de minerales importante. Nosotros, el sector fronterizo donde estamos,
requiere de varias infraestructuras que hay que hacer, carreteras, aeropuertos. Para eso también entraría dentro de una apertura. Comenzando, por ahí comenzaríamos. Pero sin lugar a dudas hay que abrirlo todo, Todo. absolutamente todo. Y tendremos que privatizar hasta nuestras casas. Bien. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente siempre nos quedamos cortos, pero bueno, tenemos que despedirnos, no podemos hacerlo sin antes darle las gracias a ustedes por su amable atención. Y por supuesto a David, muchas gracias. David, muchísimas gracias por tus valiosos aportes. Efectivamente, y ustedes amigos están cordialmente invitados para mañana, que estaremos conversando sobre la crisis de valores del venezolano con una invitada muy especial. No se lo pierdan. Y ya saben amigos que hágase lo que se haga y dígase lo que se diga, la economía es el motor que mueve al mundo. Feliz tarde, buen provecho.